está. Ok. Bien, el tema para esta noche es un reino eterno. Está basado en el libro de Daniel 7. Bueno, les quiero decir que ya estoy viviendo aquí en Brasil hace aproximadamente 8 años y algunas palabras en portugués por ahí se pueden cruzar. Así que me podrán ayudar, corregir o perdonar si alguna palabra se escapa, ¿no? Bien, al revisar las profecías, me puedo dar cuenta de la misericordia de Dios para con su pueblo, que a través de este problema mundial que estamos viviendo, nos ha llevado a reflexionar y a analizar nuevamente las profecías. Y vemos cómo estas se han cumplido, se cumplen y con seguridad se cumplirán. Y la misericordia de Dios ha providenciado que podamos conocer todos estos acontecimientos. Bien lo había dicho el Señor, que todo lo que habría de acontecer, todo lo concerniente a las profecías, Él lo habría de revelar a sus siervos los profetas. Y ellos lo han descrito en las Sagradas Escrituras de tal manera que cada vez que los vemos, los leemos, los estudiamos, vemos con precisión así milimétrica el cumplimiento de cada detalle, de cada aspecto. En esta noche entonces vamos a estudiar la profecía de Daniel 7 y nos gustaría dividir este capítulo en 3 partes. La primera parte vamos a analizar cada una de las bestias. La segunda parte analizaremos al respecto del cuerno pequeño. Y la última parte, la escena final del juicio y el reino que es entregado a nuestro Señor Jesucristo. Estas 3 partes son las que estaremos abordando en esta noche. Creo que no tenemos demasiada prisa para poder estudiarlos, así que nos vamos a intentar delongar, extender, ampliar lo más que podamos. Y si es necesario, aquí los hermanos, yo les pido que puedan solicitar o interrumpir para poder hacer sus comentarios, ¿no? La hermanita Sara me había dicho que estarían con nosotros algunos pastores. Si además del hermano Abel hay alguno más de ellos, además de mis saludos que quiero hacerles presente a ellos de forma especial, me gustaría que de alguna manera ellos también nos pudieran colaborar, ¿ok? Entonces, veamos la introducción. A través del sueño de Nabucodonosor, relatado en el capítulo 2, Dios reveló la historia de los pueblos de este mundo hasta la segunda venida de Jesús. La comprensión de esta revelación es necesaria para entender las profecías, tanto del capítulo 7 como las demás profecías hasta el capítulo 12 del libro de Daniel. El capítulo 7 en particular relata una visión que Daniel tuvo en el primer año del rey Belsasar, o sea, aproximadamente 50 años después que Nabucodonosor recibió la visión de la imagen en el capítulo 2. Probablemente fue alrededor del año 553 a.C. Y aquí hay una cita interesante. Nos dice que el libro de Daniel no posee una orden cronológica. O sea, que probablemente si lo ponemos en orden, el capítulo 7 debería estar después del capítulo 2. Pero tuvieron a bien distribuirlo de esta manera, quizás para nuestra mejor comprensión. Entonces vemos de que el capítulo 7
fue escrito, fue recibido en visión por Daniel en el primer año del rey Belsasar. Este capítulo amplía detalles presentados ya en el capítulo 2, pero acrecenta algunos nuevos elementos. O sea, no tendría sentido el hecho de repetir la misma visión del capítulo 2, repetirlo en el capítulo 7, sin que hubiera elementos nuevos, además de confirmar ya la simbología o los significados que en el capítulo 2 ofrece a través de la estatua, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a ver en el capítulo 7 las características del poder religioso que decide enfrentar la soberanía y la autoridad de Dios. Y también algo que le llamó mucho la atención a Daniel son las escenas al respecto del juicio que ocurre en el cielo antes de la venida de Jesús. Bien, comenzamos con el versículo 1 de Daniel 7. Los textos lo hemos puesto en el PowerPoint, pero si desean pueden acompañar también en sus Biblias. ¿Ok? Bien. Hasta ahí todo bien, no se ha entrecortado la comunicación, nos estamos Va entendiendo bien, perfecto, me están sí. oyendo bien, el sonido se escucha bien. Ok, Sí, todo les bien. agradezco entonces. Bien, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza, así dice la versión, mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Fíjense aquí dos símbolos interesantes que se van acrecentando. El primero es vientos y el segundo nos habla del gran mar. ¿Recuerdan, mis queridos hermanos, qué representa vientos en la profecía y qué representa mar también en la profecía? A ver, para refrescar la memoria, ¿no? Bien, Mar, los mucha símbolos gente, proféticos, exactamente. El mar representa mucha hambre. muchedumbre, pueblos, naciones. Así lo confirma Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 17. Bestias representa poder, reyes, reinos. Así lo confirma también el versículo 17 de Daniel 7. Vientos, discordia, destrucción, ¿no? Jeremías 49, 36, 37, así también lo confirma. Bien, vamos a entrar entonces en esta primera parte de las 4 bestias. ¿Ok? Nos dice el versículo 3, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Fíjense, aquí está lo que hablábamos en Daniel 2. Daniel recibe la visión de la estatua con 4 distintos metales, ¿no? Recordemos, la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, ¿no? El vientre, los muslos de bronce y las piernas de hierro. Ok, a semejanza vemos aquí en esta parte, a ver si mi puntero funciona. Ok, aquí está. Vemos la correlación de la cabeza con el león, del pecho y los brazos con el oso, del muslo y el vientre con el leopardo de 4 cabezas, y aquí esta parte de las piernas con la bestia espantosa y terrible. Muy bien, pero vamos a ver algunos detalles interesantes. En el versículo 4 leemos, la primera bestia era como león y tenía alas de águila.
Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en yesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Cuando analizamos este animal, el león, no es en vano que se le llama el rey de la selva. Es un animal feroz, no tiene miedo de ningún otro animal y además de esto posee 2 alas. Así es representado el imperio de Babilonia, ¿no? Con la voracidad, la fiereza y la velocidad de sus conquistas. Babilonia tuvo un dominio mundial desde el año 605 hasta el año 539 antes de Cristo. Y repasando, así como la cabeza de la estatua del capítulo 2 representa Babilonia, en este caso, en el capítulo 7, el león es representado por Babilonia, ¿no? Así como el oro es el principal de los metales, el león es el rey de los animales. Las alas de águila simbolizan la rapidez con que el león realizó sus conquistas. En pocos años, Nabucodonosor se tornó señor de la mayor parte del mundo conocido en aquella época. Habacuc 1:8, fíjense cómo es exacto, ¿no? Describe la caballería babilónica como lanzando sus ataques con la velocidad de águilas. Y aquí está, Habacuc 1:8, un poquito más abajo dice, sus caballos serán más ligeros que leopardos. Fíjense cómo Habacuc, otro profeta, describe las características del imperio de Babilonia, ¿no? Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar, ¿no? Qué coincidencia. Sabemos que la inspiración es una sola, ¿no? Pero cuando 2 hombres hablan exactamente lo mismo, uno entiende perfectamente que es el Espíritu Santo que los dirigió, ¿no es cierto? Bien, los babilonios mantuvieron el dominio de todo el mar Mediterráneo desde el año 608 a.C. hasta aproximadamente el año 538 a.C., cuando fueron vencidos por los medos y persas. Ahora, en el versículo 5, ya pasando para la próxima bestia, el próximo animal, dice, y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Así es representado el imperio de los medos y persas. Recuerdan, repasando un poquito, cómo el general Ciro conquistó Babilonia cuando Belsasar tuvo aquella fiesta y llamó a 120 príncipes, ¿no? De todas las provincias, y estaba Daniel allá, y apareció la mano describiendo la sentencia de Belsasar, y en esa noche Ciro desvió el río que dividía la ciudad, dividió también su ejército, y cómo entraron y encontraron un ejército descuidado, muchos de ellos hasta borrachos, y fue muy fácil poder conquistar Babilonia
en esa ocasión. Y Daniel, siendo el profeta del Señor, él fue considerado por Ciro, tanto es que él continuó siendo un ministro en el imperio de los medos y persas, ¿no? Solamente para recordar la memoria. Dice más, el oso se levantó de un lado, el que representa la conquista de Media por Ciro, este es otro Ciro, el persa, en 533, dando origen al imperio medo-persa. El hecho de que el oso se levante más de un lado que del otro, recordamos, quiere decir que los persas eran mucho más fuertes que los medos, pero tenían una alianza entre los dos, especialmente alianzas familiares, ¿no? Casamientos o principalmente casamientos, ¿no? Entonces, de esa forma, los persas y los medos hicieron esa alianza, pero los persas se tornaron mucho más fuertes que los medos, ¿no? Vemos 3 costillas en la boca de este oso. Seguro que después de haber comido toda la carne, solo le restó esas 3 costillas, ¿no? Pero en realidad esas 3 costillas representan a el reino de Babilonia, el reino de Lidia en aquella época y el reino de Egipto. ¿Ah? Algunos a lo mejor no lo relacionan, pero Lidia estaba ubicada más o menos en la región occidental de Turquía, ¿ok? En aquella época. Entonces, estos 3 reinos fueron devorados por este oso, por los medos y los persas, ¿no? Muy bien. El oso tenía 3 costillas en la boca, representando las 3 naciones que los medos y persas tuvieron que abatir para dominar el mundo. Allí vemos, fíjense, aquí está Egipto, ok, aquí está Jerusalén, pero por aquí está Babilonia, en el país de Irak, que hoy es conocido, ¿no es cierto? Y Lidia, por aquí encontramos poquito, ¿no? En la región occidental. ¿Ok? Seguimos. ¿Vamos bien? Seguimos, ¿no es cierto? Sí, vamos muy Entonces, bien. ok. Los medos y los persas dominaron el mundo desde el año 539 hasta el año 331 antes de Cristo. Y en el año 331 surge la tercera bestia, la veloz expansión griega. El verso 6 de Daniel 7 dice, después de esto miré y aquí otra bestia semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Entonces, fíjense, el leopardo es un animal fuerte, muy hábil. Además de eso, tenía alas y también tenía 4 cabezas. Un animal que representa muy bien la veloz expansión de los griegos. Observen la precisión de la profecía bíblica. ¿Quién sometió y liquidó a los medos y persas? La historia lo dice, la voz de la historia confirma que fue Grecia. ¿Y por qué Grecia fue comparada a un leopardo? En Daniel 8:21, 11:2, después lo podrán leer, ¿no? Dice, el leopardo es conocido por su rapidez y agilidad. Aunque menor, el leopardo no tiene miedo de atacar un oso o león. ¿No es cierto? Ok, el vientre de la estatua del capítulo 2 de Daniel
El vientre y los muslos de la estatua representaban a Grecia, así como en el capítulo 7 es simbolizado por el leopardo. Lo mismo ocurre con el leopardo en este capítulo, ¿no? Ahí está. Las alas denotan la rapidez demostrada por Alejandro, este Alejandro Magno, al frente de los ejércitos griegos, y obtuvo la admiración del mundo. Lógicamente, el padre de Alejandro Magno era un general, un hábil guerrero. Alejandro se educó, creció en ese medio. Ya desde los 12 años, él era eximio, por así decir, cabalgador, y a los 15 años él ya hacía parte del ejército de los griegos, y con 18, 19 años ya se tornó prácticamente uno de los príncipes de los ejércitos, hasta que finalmente cuando murió su padre, que si no me engaño fue Felipe o Filipo, él asumió el mando del ejército de los griegos y de esa manera investió contra los medos y destruyó y finalmente a los persas con sus batallas rápidas. Él decía así, que dividía su ejército para unirlos en la conquista, ¿no? Y él viajaba noches enteras, no le importaba el frío, el calor, la lluvia. Era un general muy hábil y muy rápido con sus ejércitos, ¿no? Lo vamos a seguir viendo esos detalles. Fíjense, partiendo prácticamente de nada, Alejandro Magno unió entre sí los contenciosos griegos y conquistó el poderoso imperio persa en tan solo 12 años. Una de las últimas guerras que tuvo con los persas, Alejandro Magno luchó en una proporción de un soldado griego para 20 soldados persas. Y de esa manera, Alejandro con fiereza destruyó al ejército persa, ¿no? Hay muchas historias al respecto de esto. En el año 331 a.C., los ejércitos de Darío fueron derrotados. Alejandro Magno conquistó los persas y murió cuando estaba con apenas 32 años de edad. O sea, sus momentos de gloria le duraron 12 años, conquistó el mundo, pero no conquistó un aspecto del carácter de él. ¿Recuerdan qué aspecto? La bebida, ¿no es cierto? Lamentablemente, ¿no? Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Las 4 cabezas del leopardo son identificados en Daniel 8:22 como 4 reinos, en que sería dividido el imperio helenístico de Alejandro después de su muerte. Y aquí nos habla más. Alejandro murió en medio de una ardiente fiebre después de beber ¿cuántos litros de vino? Parece que él fue el que bebió la copa de Hércules, ¿no? Si no me engaño, fueron 7 litros o 10 litros, ¿no? Y después se agarró una fiebre tan grande que no se levantó más de eso, ¿no? Faltaba un mes para completar 33 años. Alejandro Magno. En portugués le dicen Alejandro Grande, el Grande, ¿no? Realmente fue, a los ojos de los hombres, fue un hombre muy destacado, muy grande. Y para diferenciarlo de los otros Alejandros, porque después de su muerte todos querían ser Alejandros para suceder el trono, ¿no? Alejandro I, segundo, tercero, cuarto. Aparecieron hijos que nunca él los había reconocido, ¿no? Un hermanastro, si no me engaño, de nombre Felipe, asumió también el trono. Después un hijastro de él, que también se atribuyó el trono, pero ninguno de ellos pudo sostener el imperio, ¿no? Y
alguno que está con el micrófono, que está dando microfonía. Bien. En cuanto sus fuerzas se desvanecían, sus líderes militares desfilaban delante de él, rindiéndole melancólico tributo. Aún antes de sepultarlo, sus generales comenzaron a discutir el dominio del reino. 22 años sangrientos más tarde, después de la memorable batalla del Ipsus en el 301 a.C. en Frigia, 4 generales se encontraban en el comando del reino griego helenístico, ¿no? Hubieron varias guerras, primero guerras que envolvían o involucraban familiares de Alejandro, y luego las guerras ya encabezadas por estos 4 generales que había tenido Alejandro, ¿no? Estas sí fueron guerras colosales, ¿no? Que finalmente en el año 301, que fue una de las últimas guerras, fue confirmada la división de este imperio de los griegos, quedando así el imperio griego después de la muerte de Alejandro Magno en el año 323. Lisímaco, Casandro, Seleuco y Ptolomeo son los cuatro generales. Sí, me acompañan aquí en el mapa. Aproximadamente, aquí está Lisímaco en Turquía y Asia Menor, en esta región. ¿Ok? Casandro, aquí en Macedonia y Grecia. Seleuco, Siria y el Oriente. ¿Ok? Oriente Medio. Y Ptolomeo, Egipto y Israel o los judíos, ¿no? Y un poquito de Siria también agarraba Ptolomeo. Entonces, de esa manera fue dividido el grande imperio griego, cumpliéndose precisamente las 4 cabezas de este leopardo, ¿no? Con qué precisión la inspiración de Dios reveló todos estos acontecimientos a Daniel, de tal manera que la historia hoy lo confirma de una forma muy clara, ¿no? Vemos allí este animal majestuoso, ¿no? Bien, seguimos adelante. El conflicto entre el bien y el mal. Dios pasó rápidamente por esos animales o bestias, porque desea que nuestra concentración esté puesta en el conflicto que implica la verdad, la justicia y su ley eterna. Veamos ahora la 4ª bestia. Una bestia que Daniel no podía compararlo con ninguna otra bestia existente aquí en el mundo, ¿no? Y él simplemente no, asustado, aterrado, lo denominó de una bestia terrible y espantosa. Exacto. Después surgió un monstruo aterrador. Daniel jamás había visto cualquier cosa semejante que pudiese comparar a este animal. En el verso 7 dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Aquí hay varios detalles interesantes, nos vamos a detener los principales. Fíjense, comparando con la estatua del capítulo 2, esta bestia representa o tiene su similitud con las piernas de hierro.
que representaban Roma en el capítulo de Daniel 2. Y son aquí sustituidas por la bestia terrible y espantosa, ¿no? Por la historia, sabemos que el poder que vino después de los 4 imperios o 4 generales griegos fue Roma, que surgió de un punto al oeste de esos imperios. Roma entró en escena en el año 168 a.C. y dominó el mundo hasta el año 476 de la era cristiana, después de Cristo, ¿no? Los 10 cuernos corresponden a 10 poderes o a 10 reyes, Daniel 7:24. Los pies de la imagen de Daniel 2 poseen 10 dedos. La cuarta bestia tenía 10 cuernos. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo hay esa semejanza tan precisa, tan clara en la revelación de Dios, siendo que había una diferencia de algunas decenas de años de una visión para otra, ¿no? Los 10 dedos corresponden a las 10 divisiones de Roma, así como los 10 cuernos de la cuarta bestia también representan a las naciones europeas que surgieron del Imperio Romano. Veamos, Europa dividida. Los 10 cuernos, el primero, por así decir, ¿no? Anglosajones, estas son las tribus bárbaras, ¿no? O los reinos bárbaros, ¿no? Anglosajones, Inglaterra. Los francos, Francia. Visigodos, el norte de España. Los suevos, Portugal. 5. Los vándalos, el sur de España. Los germanos, Alemania. Los burgundios, Suiza. Ostrogodos, Austria. Lombardos, norte de Italia. Y los érulos, sur de Italia. Aquí hay algunos detalles interesantes, ¿no? Sabemos que los érulos surgieron de los hunos y los hunos también provinieron de los germanos. Entonces, los érulos, en algunos libros ustedes van a encontrar hunos, en algunos libros van a encontrar alemanos, por ejemplo. Todos ellos surgieron de los germanos, ¿ok? Eran imperios bárbaros, muchos de ellos se dividían y formaban otros. Pero estos de aquí son los principales, los que se destacaron y los que representan de una forma clara y precisa los 10 cuernos o los 10 dedos de la estatua. ¿Ok? Seguimos. La novedad del capítulo 7. La fase final de la visión del capítulo 2 es la caída de la piedra que destruyó la estatua, estableciendo el reino de Cristo. En el capítulo 7 sucede algo nuevo. El profeta habla sobre el mismo tema del capítulo 2, pero acrecenta nuevos detalles a la visión. En el capítulo 7 hay un énfasis en los acontecimientos que suceden en nuestros días antes de la venida de Cristo, o sea, de la piedra de la estatua, ¿no? Veamos, un nuevo poder en el escenario mundial. Aquí encontramos justamente el término del Imperio Romano o de la Roma imperial y el surgimiento de un nuevo poder de la Roma papal, ¿ok? Un nuevo poder en el escenario mundial. Mientras yo contemplaba, dice Daniel, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos de hombre
y una boca que hablaba grandes cosas. Hay otras versiones que dicen, en vez de grandes cosas, blasfemias y insultos, podemos decir, cosas feas contra Dios, ¿no? Blasfemias. No eran grandes cosas así de bonitas, sino de horribles contra el Altísimo. Lo vamos a ver esto detalladamente. Ok. Dice así, el versículo 24. Y 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Miren cómo es tan preciso y tan detalles, con tantos detalles la inspiración, que describe que los 10 reyes eran reyes que dominaban de una forma política, pero este otro cuerno pequeño sería diferente de los primeros. ¿Por qué? Porque su dominio principalmente sería a través de un dominio religioso, ¿no? Sin dejar de ejercer también el aspecto político, pero la fuerza de su poder estaba en el dominio religioso. Dice, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente en este aspecto de los primeros, y a 3 reyes derribará. Entonces surge en esta profecía un nuevo poder llamado de cuerno pequeño. Adelantándonos, podemos decir, Roma papal. ¿Ok? Muy bien. Si los 10 cuernos representan la división del Imperio Romano, el cuerno pequeño representa un poder que se levantaría entre esos 10, delante del cual 3 de ellos serían completamente destruidos. Y bajo el poder de este pequeño cuerno ocurriría una gran traición a la palabra de Dios. Veamos cuáles fueron estos 3 cuernos arrancados. La profecía declara que 3 de los primeros cuernos que surgieron del Imperio Romano fueron arrancados para ceder sus espacios para el cuerno pequeño. Las naciones exterminadas fueron los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Aquí hay una curiosidad interesante. Estos reyes, con sus dominios, habían sido influenciados por el arianismo y ellos ejercían o querían ejercer un dominio ideológico con esta nueva teoría. El arianismo, sin precisar o sin profundizarnos, enseñaba de que Jesús en algún momento había sido creado por Dios, cosa que la Iglesia Católica lógicamente no lo entendía así, no lo creía así. Se hizo un concilio, el concilio de Nicea. Parecía que se había resuelto el asunto, pero eso continuó fermentándose. Y la Iglesia Católica, a través de este cuerno pequeño, tenía el deseo, la ansiedad de destruir a estos reyes justamente por esa ideología diferente, ¿no? Finalmente, estos cuernos pequeños o estos cuernos, érulos, los vándalos y los ostrogodos, fueron destruidos. Aquí hay un detalle también importante. Justiniano, el emperador romano, en aquella ocasión, prometió que si sus súbditos, ¿no?, se unían a las cruzadas, se unían a sus ejércitos en lucha contra los érulos o los vándalos o los ostrogodos, entonces él iba a poner al obispo de Roma como la cabeza del imperio. Él hizo esa promesa.
Y eso cayó muy bien a todos los católicos, y eso hizo con que muchos se unieran a los ejércitos y lucharan con tanta fiereza, ¿no? Algo interesante. Recordemos también que Roma en aquella época era una ciudad así exponencial. Realmente era una ciudad humanamente hablando muy bella, ¿no? Donde había exuberancia de todo. Y los romanos, lógicamente, se sentían la raza más privilegiada del mundo o los seres más importantes del mundo. Y cuando recibieron esta promesa de Justiniano, entonces ellos se enorgullecieron muchísimo diciendo, bueno, nuestro obispo de aquí de la ciudad de Roma entonces tornará el mayor, el supremo, y de esa manera vamos a dominar el mundo, ¿no? Hay unos detalles interesantes con respecto a esto. Todos estos detalles constituyen evidentemente el telón de fondo o mera introducción de los temas mayores del capítulo 7 de Daniel. Fueron principalmente el cuerno pequeño y las escenas del juicio que llamaron la atención de Daniel, y lo mismo debe suceder con nosotros. ¿Qué poder es representado por el cuerno pequeño? La historia confirma la profecía. Hasta este punto, la historia ha seguido fielmente la profecía como un mapa preciso. Dios habló sobre Babilonia y Medo-Persa, mencionó nominalmente al rey Ciro, describió a Grecia, habló sobre Alejandro Magno, se refirió a los 4 generales de Grecia, dijo que Grecia también caería y que Roma gobernaría el mundo. Reveló las 10 divisiones del Imperio Romano, lo que realmente sucedió en el periodo de 351 al 476 después de Cristo, 125 años más o menos que el Imperio Romano fue enflaquecido, ¿no? Debilitado por estas tribus bárbaros que se tornaron los 10 imperios o los 10 reyes, ¿no? Finalmente, el 476, Roma ya estaba completamente debilitada, ¿no? Entonces vamos a seguir con la profecía en busca de la identificación del cuerno pequeño. Daniel 7 destaca 8 marcas identificadoras que nos ayudan en el trabajo de reconocimiento del cuerno pequeño. Vamos a ver este pequeño cuerno misterioso. ¿Quién será? Vamos a analizar las señales de identificación. Veamos, este cuerno pequeño surge de la cuarta bestia en los versos 8 y 24. 2. Aparece después de los otros 10 cuernos. 3. Era pequeño cuando fue contemplado por primera vez, pero con el pasar del tiempo se tornó más grande que sus compañeros. 4. Delante de este cuerno deberían caer otros 3. De modo que delante de su surgimiento, estos fueron arrancados o derribados, ¿no? 5. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas o blasfemias, dirigiendo sus palabras contra él, contra el Altísimo. Este cuerno quebrantaría a los santos del Altísimo. Una de sus pretensiones sería cambiar los tiempos y la ley. Le fue concedido poder especial durante tiempos y medio tiempo. Mientras los 10 cuernos poseían poderes de índole política, el cuerno pequeño poseía poder religioso. Solamente una entidad reúne de modo cabal
todos esos requisitos. Roma papal, que surgió en el escenario político religioso a medida que el Imperio Romano declinaba. Sobre las ruinas del Imperio Romano Occidental y después de la caída de los tres reinos arianos, contrarios al cristianismo católico, que fueron los érulos en el año 493, los vándalos en 534 y los ostrogodos en 538, fue que el papado surgió como la autoridad más importante en el occidente, el líder de una organización religiosa y con vasta influencia política. Nos dice, hablará palabras contra el Altísimo. ¿De qué manera? ¿Qué significa esto? Bien, el sistema papal se atribuye el poder y la autoridad de Dios. Este es el mismo poder que Pablo ya había predicho. Se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Ok? Aquí hay un detalle interesante, que el Papa se atribuye el poder de perdonar pecados. Sabemos de que ese poder no ha sido conferido a ningún ser humano. Solamente la divinidad tiene poder para perdonar pecados. Pero el Papa se atribuye esa prerrogativa de perdonar los pecados. Recuerdan de las famosas indulgencias, que aquel que pagaba o hacía alguna penitencia podía recibir el perdón de sus pecados. Aún más, fíjense hasta qué punto llegó que el papado se atribuye el derecho de juzgar, si es necesario, aún a los propios ángeles si ellos vinieran a caer, ¿no? Es algo demasiado, realmente una blasfemia contra Dios. Y fíjense lo que dijo el Papa León VIII, el 20 de junio de 1894. ¿Cómo se ven y son vistos por el mundo los papas? Dice, nosotros, los papas, ocupamos en la tierra el lugar de Dios Todopoderoso. Y recuerdan de aquella corona que uno de los primeros papas recibió de Constantino, la triple corona, donde venía descrito Vicarius Filii Dei, ¿no? Representante, sustituto del Hijo de Dios, ¿no? Y de esa manera el papado en todas las épocas se ha atribuido ese poder. Dice, a los santos del Altísimo quebrantará. Representa la dramática opresión religiosa promovida por el papado a los protestantes durante los 1260 años. Ya lo vamos a ver eso más adelante también, que comienza en el 538 hasta 1798. En que la Iglesia Católica fue eclesiásticamente suprema en los países de Europa. No había un solo rey que subía al trono sin la permisión de la Iglesia Católica o del papado, ¿no? Cruzadas, masacres y persecuciones de todos los tipos fueron usados para intentar que todos se sometieran a ese poder religioso en la Edad Media. Fue el periodo de la llamada Sagrada Inquisición. Yo estuve en Lima, algunos que visitaron Perú, Lima. Allí hay un museo de la Inquisición. Todavía se conservan algunos escenarios de los elementos de tortura que se usaron en aquella época. Y eso es realmente muy, muy terrible, ¿no? Muy bien. Nos dice el verso 25, pensará en cambiar los tiempos y la ley. Algunos explican que el cambio de los tiempos es relacionado al día o al cómputo del día, ¿no? Por ejemplo, el día bíblico se cuenta de la puesta del sol a la puesta del sol. Y nosotros hoy tenemos los días que son computados desde la medianoche
hasta la medianoche, ¿no? Desde luego estamos viviendo en qué tipo de calendario. Calendario gregoriano, ¿no? Es un calendario católico. Podemos decir que de esa manera también se cuida cambiar los tiempos. Y también vemos al respecto del cambio de la ley, o pensó en cambiar la ley. Ese poder retiró el segundo mandamiento para permitir la práctica de la adoración a imágenes y para que con la extinción del segundo, los mandamientos continuasen siendo 10. Dividió el 10º mandamiento en 2. Así está el catecismo de la Iglesia Católica. No siendo suficiente, como si eso fuera poco, también alteró el 4º mandamiento, sustituyéndolo el sábado por el domingo, ¿no? Y el papado, la Iglesia Católica, se siente con ese derecho, con esa autoridad suficiente para cambiar la ley si así le parece. Incluso se siente con el derecho de enviar a quien ellos quieren al cielo o al infierno, ¿no? Tiempo, tiempos y medio tiempo, en el versículo 25. Aquí un tiempo equivale a un año. Así, esta expresión se refiere a 3 años y medio o 42 meses. Considerando que en profecía cada día es contado como un año, segundo Números 14:34, Ezequiel 4:6, día por año te lo he dado, tenemos entonces el periodo de 1260 años. Repasando, tiempo, tiempos y medio tiempo. Tenemos ahí tiempo más 2 tiempos más medio tiempo igual a 3 tiempos y medio. ¿Ok? Si un tiempo representa un año, tenemos 3 años y medio. ¿Ok? Entonces, 3 años y medio multiplicado por los 360 días del año, el año bíblico, para recordarles, el año bíblico tiene 360 días y el mes bíblico tiene 30 días. ¿Ok? Entonces, 3 años y medio por 360 tenemos los 1260 días o 42 meses. El libro de Apocalipsis usa, para hacer mención a la misma profecía, usa la expresión de 42 meses. Entonces, estos 1260 días vendrían a ser 1260 años. Ok. Este periodo de la profecía comenzó a contar a partir del decreto de Justiniano en 538 después de Cristo, cuando él invistió al obispo de Roma como el líder de todas las iglesias. Me gustaría dar un premio para aquel que mencionara el nombre de este papa que fue investido como el obispo de Roma y líder de todas las iglesias. ¿Recuerdan? ¿Alguien se anima? A ver, hermana Sara, si puede ver alguno de los mensajes allí. ¿Alguien puede Algunos hermanos buscar? pusieron Pío 5 o 6. Ah, o 7. Uno puso Pío 6, otro Ay, Pío 5. a ver. Oh. Bueno, aunque sea un premio virtual, después le podemos enviar, ¿no es cierto? Bien, para no atrasarnos, se llamó Vigilio el Papa, que fue investido como el obispo de Roma y líder de todas las iglesias en el año 538. ¿Ok? Muy bien, seguimos entonces adelante. Ahí vemos que el decreto de Justiniano entonces puso al Papa como el emperador supremo, no solamente de la iglesia de Roma, pero de todas las iglesias, y
consecuentemente de todo el mundo, ¿no? Exactamente 1260 años después, el general Berthier, un general francés, entró en Roma, tomó como prisionero a Francia, muriendo en el exilio. Aquí encontramos a este famoso papa, ¿no? Que murió exiliado. ¿Cuál era el nombre? Bueno, ahí lo ven. Pío VI fue aprisionado por Napoleón a través de su general Berthier y él murió en el exilio. O sea, de esa manera se explica el final del imperio o del dominio papal, ¿no? Apocalipsis, o Juan en su libro de Apocalipsis, menciona este hecho como la herida de muerte que después fue sanada, ¿no? Ok. Fíjense, aquí está el esquema de la asunción o de la investidura del Papa en el año 538, el Papa Vigilio, por el decreto de Justiniano, los 1260 días o años de tiempo, tiempos y medio tiempo, que va justamente hasta el año 1798, está entrecortado ahí para ustedes, por el general Berthier, prende al Papa Pío VI. Aquí para nosotros nos parece algo sencillo poner esas fechas, ¿no? Pero cuando nosotros vemos que todo esto es parte de una profecía que Daniel lo había visto más de 500 años antes de Cristo, antes de su cumplimiento, y que lo escriba así con tal precisión, es algo que ningún ser mortal puede hacerlo, a no ser que sea inspirado directamente por el poder de Dios. Por eso dice el apóstol Pedro, las Sagradas Escrituras fueron escritas por santos hombres inspirados por Dios o por el Espíritu Santo, ¿no? Algo le llamó mucho la atención a Daniel, además de este cuerno pequeño, ¿no? Le llamó mucho en el versículo 26 y 27 algunas escenas del juicio. Veamos, juzgamiento final. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio, hablando del cuerno pequeño, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino no es un reino que tiene comienzo y fin como los que hemos visto hasta aquí, sino que es un reino eterno. Y todos los dominios le servirán y obedecerán. Tenemos más. Vamos a ver algo más sobre esta escena de un juicio. Veamos que en el verso 9 y en los versos 26 y 27, Daniel describe estas escenas del juicio. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, ¿no? Podemos decir de una forma así representativa. Aquí tenemos el anciano de días. Y aquí tenemos algo interesante que vamos a leer en el verso siguiente, los libros. Aquí tenemos los millares y millares de ángeles que están asistiendo a esta escena de juicio, ¿no? Entonces, y se sentó un anciano de días. Este es el Padre, Dios Todopoderoso, ¿no? Continuando en el juicio, que estamos hablando de este juicio, que es el juicio investigador, en el verso 10 dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. O sea, hay un análisis, hay una investigación de cada caso, de los nombres que están escritos en estos libros, que no son uno, son varios, son por lo menos 3 o 4, ¿no es cierto? Donde están allí muchos nombres y las acciones, arrepentimiento, perdón,
todo lo que en otro momento y en otro tema también vamos a abordar, ¿no es cierto? Entonces el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Fíjense el verso de Daniel dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Esta frase cuando dice venía uno como un hijo de hombre no se está refiriendo a la segunda venida de Cristo, sino se está refiriendo justamente al ingreso de Jesús al lugar santísimo. Cuando pasa del lugar santo para el lugar santísimo. Dice así, venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acertarse delante de él. Justamente en 1844 Jesús ingresó al lugar santísimo del santuario celestial. Al finalizar su obra mediadora en favor de la humanidad, esto está aconteciendo aún en nuestros días, cuando finalice su obra mediadora, su obra de intercesión, su obra como gran sumo sacerdote en favor nuestro, recibirá el reino eterno, tornándose ahora Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es maravilloso. ¿Cómo entendemos este año 1844? Me imagino que en el capítulo 8, cuando se ha estudiado, 8:14, ahí podrán ver otra gran profecía que justamente explica cómo llegamos a esa fecha. ¿Ok? La profecía de las 2030 tardes y mañanas. El versículo 13 y 14 continúa diciendo, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido, no será destruido jamás. Este es el reino eterno que recibirá nuestro Señor Jesucristo. Y algo maravilloso, este reino lo compartirá con nosotros, los santos del Altísimo. Y el Señor promete que seremos reyes y sacerdotes junto con Él en la nueva tierra, haciendo parte de este reino que no tendrá fin. Este reino que Jesús lo adquirió con su sangre, con su muerte, con su vida, con su resurrección, con el amor que Él demostró en favor de la raza humana, aún siendo pecadora. Este reino que Él se propuso formar, compartir con el ser humano y hacer de esta tierra que un día se rebeló contra la ley de Dios, que entró en pecado, hacer de esta tierra el centro de su reino eterno, donde la ciudad principal será la nueva Jerusalén. Y los 144,000 que tendremos el privilegio de ser parte, estaremos con Él reinando para siempre. Queridos hermanos, es emocionante la historia profética. Es emocionante, vibrante y preciso todos los detalles de cada uno de los animales de este cuerno, de los 1260 días o años, cada uno de los detalles que son revelados. La palabra de Dios es de esta manera. Es una carta escrita para ti y para mí. Debería impresionar lo más profundo de nuestro ser y unirnos a ese reino que el Señor quiere establecer en este mundo, que sin duda lo va a establecer, que se va a cumplir como se cumplieron cada uno de los detalles de estas profecías. Y deseamos de que en esta noche podamos ser tocados por el Espíritu Santo, que podamos ser enternecidos por el Espíritu Santo,
que nuestro corazón, que tal vez hasta hace poco era de piedra, pueda ser cambiado por un corazón nuevo que solo el Señor nos puede dar. Y prepararnos para su pronta venida, que hoy más que nunca podemos entender de que estas profecías, estas señales están en su fase final de cumplimiento y que sin duda vendrán, no tardarán. ¿Estamos preparados para ser parte de este reino? Que el Señor nos ayude para que podamos decir, Señor, sí, estoy aquí, ayúdame. Quiero ser parte de tu reino. Es mi deseo y oración para todos ustedes. Amén. Bien, ahora dejamos